la cocina de Tori, su canal del sabor, viene hoy con un nuevo video. Les traigo una receta de la cocina tradicional cubana, una sabrosura. Ya están viendo ahora mismo detrás de mí de qué se trata, las muy sabrosas papas rellenas con picadillos a la habanera o a la Tori. Y si quieren saber cómo es que la preparo, los invito a que se queden hasta el final para que vean todo el paso a paso. Y ahora, adelante video. Mi gente, vamos a comenzar respondiéndole a algunos de ustedes que nos preguntan dónde encontrar los ingredientes. Y nosotros le damos 3 formas fáciles para encontrarlo. La primera es al final del video que aparece la lista, solo deben de hacer pausa para copiarlo. La segunda forma es durante el video, a medida que los vamos usando, ahí aparece en pantalla las cantidades bien detalladas. Y la tercera forma es en la cajita de descripción del video, debajo del mismo, donde están los capítulos, también aparece la lista de ellos. Y dicho eso, vamos a comenzar con el primer paso. Para el primer paso aquí tengo mi olla eléctrica. En Cuba se conoce como olla reina y aquí como olla multiuso. Y vamos a poner en ella las papas que vamos a cocinar. Fíjense que ellas tienen la cáscara y esto es porque así conservan mejor el almidón. Necesitamos también ponerle agua, así que nos vamos para el fregadero. El agua debe solamente cubrir las papas. Le vamos a agregar la sal. Cubrimos y le vamos a dar unos 10 minutos solamente porque no pueden quedar muy blandas. Y listo. Ya mi papa está cocida, la he puesto en este recipiente para que escurra cualquier agua que le haya quedado. La voy ahora a ir pelando así mismo tibia y la voy a ir colocando en este recipiente que tengo por este lado. Aquí tengo este utensilio de cocina que lo voy a usar para hacer el puré de la papa, para aplastarla. Si no tiene uno de ellos, use normal el tenedor. Hay que hacerle fuerza, yo creo que voy a necesitar a Francisco para que me ayude. Gracias a la ayuda de mi esposo, ya me hizo todo el puré. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner, aquí tengo pimienta blanca y sal de ajo. Usted puede usar sal regular, le voy a poner al gusto y voy a ir probando a ver cómo está el punto. Sí, me gusta darle un punto de sal. Y vamos a mezclar. Voy a probar el punto de sal. Le falta un poco más. Aquí tengo los ingredientes para el rebozado. Vamos a prepararlo. Le voy a agregar a la harina un poco de sal de ajo y una pizca de pimienta blanca. Y vamos a mover. Aquí tengo ralladura de pan y le voy a agregar sal de ajo también y sazón tropical o sazón completa. E integramos igualmente. Y aquí tengo el huevo y le voy a agregar sal. Y vamos a comenzar entonces a hacer nuestras bolas. Con esta cuchara bolera para servir helado, la voy a usar para hacer nuestras bolas de papa. Y de esta forma nos van a quedar más o menos todas del mismo tamaño. Miren qué fácil. Vamos entonces a apretar nuestra bolita para que quede compacta y le vamos a abrir un huequito en el centro
Esto como si estuviéramos jugando con plastilina. El relleno que voy a usar va a ser picadillo a la habanera. Yo tengo en el canal la receta del picadillo, por eso fue que no la preparé. Lo único que les recomiendo es que omitan lo que es la fritica de plátano o de papa y lo que es la aceituna, los pedacitos de aceituna, las pasitas, porque va a ser para relleno. Pero es la misma receta. Si lo pueden hacer el día anterior, como hice yo, miren, con una cuchara, lo voy a ir llenando. Desde el día anterior mejor y ya lo tienen listo. Y ahora vamos a apretar para ayudar a que cierre. Vamos a tomar un pedacito de la masa y se la ponemos encima y la vamos pegando y vamos a bolear. La vamos a pasar primero por harina, le retiramos el exceso y ahora lo vamos a pasar por huevo y lo llevamos para el pan molido. Y lo vamos a poner en una bandeja hasta el momento que vayamos a freír. Y vamos a continuar trabajando con el resto de nuestro puré de papa haciendo más bolitas. Miren ustedes, mi gente, cómo han quedado estas papas rellenas. Están preciosas. Y ahora nos vamos para el fogón a freírlas. Aquí tengo un sartén con suficiente aceite para freír y voy a encender el fuego a temperatura alta. Además tengo este termómetro de cocina y voy a ponerlo en el aceite y él debe llegar a una temperatura de 340 grados Fahrenheit, que va a ser un equivalente de 170 grados centígrados. En ese momento vamos a comenzar a poner nuestras papas rellenas para freír. Fíjense ustedes que el termómetro ya tiene la temperatura, así que voy a comenzar a freír. Y las vamos a ir colocando de poco en poco. Yo voy a colocar 2 inicialmente y hay que estar volteándolas para que doren parejo. Ya esta está, la voy a retirar. Las voy a ir colocando sobre un papel toalla absorbente para que vayan soltando el exceso de grasa y seguimos colocando más. Y así han quedado estas bellezas, estas papas rellenas a la cubana. Y ahora voy a cortar una al medio para que vean cómo han quedado en el interior. Y ha llegado el momento que ustedes estaban esperando. ¿Cuál es? ¿Ya? Exactamente, hacer el trabajo difícil de probar estas papas rellenas. Pero como ustedes saben, yo necesito que me acompañe una persona que está deseosa por probarla y que está detrás de cámara. ¿Quién? Mi esposo. Porque desde que ella planificó esta receta de la papa rellena, yo estaba deseoso de que llegara este momento del trabajo difícil para probarla. Porque ¿qué cubano no ha comido papa rellena? Y una papa rellena bien hecha, con sabor. ¿Qué tú crees? Así mismo, yo también, yo estaba ya deseosa porque llegara el momento del trabajo difícil. Tú sabes que antes de empezar el trabajo difícil, nosotros contamos algo de la historia, de dónde surgió esta receta de la papa rellena, ¿no es verdad? Y tú sabes algo. Yo sé algo, pero yo sé que tú también sabes algo. Bueno, déjame contar yo la parte que yo Exacto, conozco. empieza tú. La que yo conozco es que en la Guerra del Pacífico, en el año 1879, había una guerra entre Chile y Perú. Los soldados peruanos tenían que ir por caminos apartados para evitar ser sorprendidos por los chilenos. Pero ellos, antes de emprender el viaje, salían con alimentos. Llevaban papa y llevaban carne molida y sazones. Preparaban la carne molida, la sazonaban y la envolvían con esa papa que ellos cocinaban y hacían la papa rellena. Después de esa papa rellena la envolvían con una tela para protegerla del largo viaje que ellos tenían que emprender, y cuando ya llevaban mucho tiempo caminando, que llegaba el momento del almuerzo o encontraban un lugar adecuado para almorzar, paraban ahí
encendían una fogata o una hoguera y calentaban esta papa rellena y se la comían. Exquisita, me imagino que exquisita. Pero tú conoces la historia de cómo llegó la papa rellena o cómo surgió esa papa rellena en Perú, ¿no? Sí, más o menos. Yo estuve investigando, yo hice también mi tarea. Según yo leí, el origen de esta técnica culinaria de poner lo que es picadillo, carne molida en las preparaciones tiene que ver con las habitantes del norte de África, es decir, las que se conocen con el nombre de los moros. Lo que sucedió supuestamente es que los españoles, cuando la conquista a las Américas, ellos llevaron consigo esclavas de esta área geográfica del norte de África y ellas eran las que se encargaban de cocinar para los españoles. Llegaron al Perú y al llegar al Perú ahí hay mucha variedad de papas. Lo que hicieron ellas fue esa técnica que tenían, la llevaron a las papas y comenzaron a introducirle lo que es el picadillo para nosotros o carne molida a esta masa de papas hervidas. De hecho, tengo un dato además y es que fíjate si tiene que ver con lo que tú estás hablando, que la primera receta escrita que hay de papas rellenas justamente es de un libro de cocina del Perú y data del año 1895. Quiere decir que la papa rellena originariamente es una fusión de una receta de las esclavas del norte de África Exacto. que llegaron al Perú con los españoles, utilizaron la papa que ahondaba mucho y que había muchas variedades. Sí, porque ya ellas tenían como costumbre usar para hacer como empanadas, buñuelos, preparaciones con harina que ellas hacían, le ponían carne molida. Esta receta se ha expandido a otros países, ¿no? Sí, señor, es que fue tan popular, fue tan aceptada esta receta que cruzó fronteras. Se comen como plato tradicional tanto en Chile, Colombia, Puerto Rico, Perú, por supuesto, y nuestra bella isla de Cuba. Los cubanos somos amantes de la papa rellena. Su familia, cuando ella le dijo que iba a hacer papa rellena hoy, ¿qué te dijeron? Sí, de hecho, quiero dedicar este video a mi hermana, a Marily. Mira, papa rellena. Espero que te guste como hicimos las papas rellenas y a todos ustedes. Y si es así, por favor, le vamos a pedir que nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Caballeros, si ustedes nos ayudan suscribiéndose al canal, nosotros podemos llegar a la meta que nos hemos propuesto, una meta que ella nunca se atreve a decir. No. Bueno, se tiene miedo, que es la meta de 1 millón de... suscriptores. 1 millón de... amigos. Amigos como ustedes nos ayudan muchísimo cuando se suscriben aquí en la esquinita. Y también, muy importante, es activar la campanita de notificaciones porque esa campanita les va a permitir a ustedes saber el momento exacto en que nosotros publicamos un nuevo video. YouTube les envía a ustedes una notificación a los que tienen la campanita activa de que pusimos un nuevo video de una receta muy buena, interesante, como la papa rellena o cualquier otra. A ella se le ocurre hacer lo que ustedes le piden. Además, quiero invitarlos a que visiten nuestras redes sociales, tales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Y en estas redes ustedes van a ver que nosotros publicamos fotos, videos pequeños, también estos mismos videos de YouTube y estamos siempre, bueno, en comunicación. Ustedes nos escriben, nos dicen qué receta les gustaría que preparáramos, en fin, visítenlas. Estoy loco por hacer el trabajo difícil, que es probar esta papa rellena. Pero nos falta un detalle y es que debemos de invitarlos a que vean los ingredientes que utilizamos para prepararla. Exactamente, los ingredientes, muy importantes. Bueno, ya vieron los ingredientes, ya tomaron nota. Bueno, ahora sí que ya no aguantamos más, ahora vamos a probar. Vamos a hacer el trabajo difícil. Ya yo tengo aquí mi papa rellena. Ella tiene aquí 2 acompañantes, ¿no? Mayonesa, ¿no? Mayonesa hecha en casa. ¿Y esto? Salsa ketchup. Ok. Primero yo la voy a probar para ver cómo está. Se ve que debe estar deliciosa. Vamos a probarla. Deliciosa. Muy buena, buenísimo. La papa tiene su punto. Ella la sazonó. Ustedes, cuando vieron el video, se dieron cuenta que ella sazonó la papa. El picadillo es un picadillo a la habanera que lo único que le falta es la papita frita y otros ingredientes, la papita frita, la aceituna, las y pasitas. las pasitas. Pero por todo lo demás es un picadillo a la habanera. Un picadillo a la manera. De hecho,
la receta de cómo hacer un picadillo de la manera ya está en el canal, por eso no lo hicimos. Además, yo les recomiendo, lo más práctico para mí es hacer el picadillo el día anterior y así cortan tiempo en la cocina. En el canal está la receta, acá abajo en la cajita de descripción les vamos a dejar el enlace para que lo puedan ver. Y tú sabes, yo quiero probar también con la salsa. Primero me voy a comer esta papita. Le voy a poner un poquito de salsa ketchup. Riquísimo. Qué bueno, pero qué bueno, te quedó especial. ¿Te gustó? Felicítenla, porque le quedó buenísima. Y si ustedes la hacen como ella la hizo, les va a quedar que van a repetir, se las van a comer todas. Y también pueden ver la mayonesa casera, porque yo también tengo un video de mayonesa Sí, casera en el mayonesa. canal. Hay que dejarle el enlace también en la De la cajita. mayonesa casera. La cajita de descripción, el enlace de picadillo de la habanera y el enlace de la mayonesa casera que ella hace. Riquísimo, especial. Todos los sabores ella le puso a la papa y al picadillo le salen especiales. Si ustedes no tienen sal de ajo, pueden mezclar ajo en polvo con sal, se lo pueden poner. Yo les recomiendo porque le da un sabor realmente a lo que es el puré de papa y no es rebozado. Sí. Le da un sabor riquísimo, de verdad. De la sal de ajo. Ujú. La sal de ajo es buenísima porque le da un sabor extra. Exactamente. Y si usted nos está viendo hasta esta parte del video, nos encantaría que nos regalara un emoji de una papa. Si ustedes llegaron hasta este momento, y para nosotros saber que ustedes llegaron aquí, a este momento que estamos ahora, ponen el emoji de una papa. Exacto, una papa. Así sabremos que ustedes llegaron hasta este momento del video. Y ahora que nos queda, Despedirnos. despedirnos. Por ahora, nos despedimos por ahora hasta el próximo video maravilloso que ella va a hacer aquí en esta cocina de la Tori, el mejor canal de YouTube. Ya ustedes lo saben, ¿no es verdad? Y Desearles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao. Y seguimos, como siempre, voy a terminar de comerme esta papa rellena y voy a seguir con las otras después, fuera de cámara. Seguimos.